Ujú. ¿Qué tal, compañeros? Hoy, en víspera de el 46 aniversario de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en estas montañas rebeldes, quiero y frías, quiero hacer esta charla sobre el origen de la CENTE, las demandas de la CENTE, la vigencia de la CENTE y qué sigue para la CENTE. Podían ser esas cuatro interrogantes. La CENTE, compañeros, surge, da origen la organización en estas tierras rebeldes del sureste mexicano, específicamente en Chiapas. Chiapas históricamente ha sido un estado convulsionado por rebeliones, consecuencia de agravios, rebeliones, agravios, rebeliones y así sucesivamente. Esa es la historia de Chiapas. En ese contexto surge la coordinadora, un grupo de maestras y maestros cansados de tantos agravios, de tanta embestida a los derechos laborales, decide organizarse. Inicialmente se dice que habían maestros de Tabasco, del Valle de México, de la Laguna, algunos del norte, y posteriormente se fueron integrando estados que hoy son emblemáticos en la lucha de la CENTE, como Oaxaca. Guerrero estuvo desde el principio, y Michoacán. Las demandas, compañeros de la CENTE, compañeros de México y compañeros del mundo, eran principalmente tres: democratización del sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que es un sindicato históricamente charro, vertical y corporativo, al servicio del poder en turno. Antes estuvieron al servicio del PRIAN, siempre han sido lacayos y serviles a ese poder por casi 70 años, y hoy son soldados de la Cuarta Transformación, o sea, siguen siendo serviles, sumisos, lacayos, o sea, se venden al mejor postor. Entonces la lucha de la CENTE es también por eso, por democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La CENTE es una coordinadora dentro del mismo sindicato. La otra demanda, la otra gran demanda era rezonificación salarial, que hasta la actualidad el Estado le paga a maestros, algunos con el 60%, algunos con el 100%, aunque la ley diga que a igual trabajo, igual salario, es algo que se sigue dando. Entonces la lucha de la CENTE era también por eso. Entonces era de aumento, y aumento salarial. Porque el salario de la carrera del maestro siempre ha sido precario, siempre ha sido muy raquítico. Y gracias a la lucha de la CENTE, de la coordinadora, es que se ha ido mejorando sin dejar de ser raquítico. Entre todas las profesiones, la más mal pagada es la del profesor. Aunque entre todas las profesiones la madre de las profesiones sea la docencia, porque si hay un licenciado, si hay un ingeniero, un arquitecto, un médico, un piloto, un militar, es que porque mucho tiempo durante su formación tuvo frente a él a un maestro. No obstante, el salario del maestro sigue siendo pues precario. En ese contexto, la CENTE ha sobrevivido por 46 años. Es una de las organizaciones más longevas que hay en América Latina y en el mundo. Y ha sobrevivido, compañeros, gracias a su independencia, a su autonomía política, económica, ideológica del poder. Porque en México, integrar es sinónimo de desaparecer.
Si la gente hubiese renunciado a esa autonomía, a esa independencia, la gente ya no existiera. Por supuesto que han habido intentos del poder y no podemos dejar de mencionar que han habido militantes, incluso dirigentes de la gente, que se han dejado cooptar, como en toda organización. Pero afortunadamente la gente, al ser una organización eminentemente horizontal, democrática, son las bases las que llevan la rienda, las que deciden. Ahí el mandar obedeciendo de nuestros hermanos zapatistas también se hace realidad. Y eso ha llevado a sortear la embestida de todos los gobiernos preanistas, como hoy en el que está en el poder, para que pueda sobrevivir y seguir siendo el horizonte y la esperanza de lucha de millones de trabajadores al servicio de la educación. Este 17 de diciembre, la gente cumple ya 46 largos años de vida. 46 largos años de vida, compañeros y compañeras, que no han sido fáciles. Para sobrevivir a esos 46 años, hemos pagado con cárcel, con descalabrados, con muertos, con desaparecidos. Ese es el precio de nuestra sobrevivencia y de nuestra vigencia. Lo saben propios y extraños, lo sabe también el Estado, que ante la justeza de nuestras demandas, la gente, por convicción de lucha, no renuncia a sus demandas justas. En el 2013-2016, un episodio muy cercano a estos días, vivimos una de las luchas más épicas, más emblemáticas, contra el prianismo que quería convertirnos en ejército de desempleados. Estaban decididos a hacerlo. El magisterio lo entendió de la gente, se organizó y dio una lucha histórica, épica. Gracias a esa lucha en la que hubo muertos, como los hermanos de Nochixtlán, en Chiapas y en Guerrero. Hubo presos llevados a cárceles de alta seguridad y que solo el movimiento los liberó, los rescató. Gracias a esa lucha de 124 días en Chiapas y un número igual en otros estados, es que logramos congelar, compañeros, el examen punitivo con el cual pretendían echarnos a la calle. Pero congelar, compañeros, congelar no es sinónimo de abrogar, porque la ley sigue vigente. La reforma laboral de Peña Nieto, Obrador lo abrazó, lo hizo suya, aunque en el discurso dijera que no, aunque en el discurso ante miles de maestros en Guelatao, Oaxaca, y dentro de sus 10 compromisos por la educación, jurara y perjurara que de esa ley no quedaría ni un punto ni una coma. Hoy esa ley sigue vigente y se llama Reforma Educativa Peña AMLO, como bien lo caracteriza la gente. Pero no solamente esos son los agravios, compañeros. Vivimos casi un siglo de gobiernos neoliberales. Unos abiertamente neoliberales, como los del PRIAN, y otros perversamente camuflados, como el Morena. Porque en el discurso se llenan la boca, tanto Obrador y Claudia Sheinbaum, de ser antineoliberales, de estar en contra de esas políticas económicas, sociales que depredan, que saquean, que envilecen la vida de los mexicanos.
Pero en el discurso, compañeros, en la práctica, tanto Obrador como Claudia Sheinbaum no fueron capaz, Obrador, ni ha sido capaz Claudia Sheinbaum, de abrogar una sola reforma neoliberal que heredó de sus primos hermanos del PRIAN. Ninguna, compañeros. Pero en el discurso nos siguen vendiendo a los ingenuos, claro, no al magisterio, que son un gobierno diferente, que hubo una ruptura en la política social, en la política económica, en la política social de los neoliberales del PRIAN y los que hoy están en el poder. Pero en el discurso, ¿o a poco no, compañeros? ¿A poco no la lucha que hoy demanda la gente, exige la gente, abandera la gente, no es para abrogar dos del paquete de reformas estructurales neoliberales que heredaron del PRIAN, que es la reforma peñista y la reforma a la ley del ISSSTE del 2007 de Calderón, que tanto Obrador como Sheinbaum dicen que fue un gobierno ilegítimo, que fue un usurpador, que fue un gobierno espurio, le llaman el innombrable. Pero eso sí, reconocen el acierto neoliberal que tuvo para depredar, para hacer miserable la vida del jubilado, del pensionado, del trabajador en retiro. Entonces, compañeros, esas son hoy la vigencia y las demandas de la coordinadora. Por supuesto, que la gente, al tener una independencia económica, política, ideológica del partido en el poder, pues no pueden señalarnos de derecha, como perversamente pretenden hacerlo los que hoy están en el poder y los que han reciclado los cuadros más corruptos, más conservadores del PRI y del PAN en el poder. Compañeros, el 15 de diciembre celebramos en Chiapas el parir a la gente en estas tierras rebeldes con una marcha que tiene que ser multitudinaria. Eso indicará la firme convicción y decisión de las maestras y los maestros por defender sus derechos y su dignidad, hoy mancillada y pisoteada por un gobierno que prometió hacer justicia. Tanto Obrador como Claudia Sheinbaum, y eso no podrán quitárselo jamás, prometieron que se haría justicia a las pensiones de miseria a la que habían condenado a los maestros, palabras de Claudia Sheinbaum, y que nunca más el magisterio sería desvalorizado, palabras de Obrador. Pero eso es solamente el discurso, compañeros. Pero pedirle que hagan justicia a los maestros, así nada más de brazos cruzados, es pedirle peras al olmo. En su ADN llevan la sangre neoliberal, incluso sangre extranjera, en este último caso de presidencia. ¿Cómo lograremos entonces, compañeros, hacer justicia? Como nos ha enseñado la historia, desde el tiempo de la independencia, desde el tiempo de la revolución, nunca, nada, el pueblo ha ganado por la vía de los brazos cruzados, por la vía del conformismo. Siempre ha sido con la lucha organizada. Y el magisterio ha estado presente en varias etapas de lucha de este México injusto, de este México corrupto, de este México impune. Hoy, el magisterio con justa razón dice las bases, si no hay justicia social, no habrá mundial. ¿Se imaginan? Somos casi 500,000 maestros de la coordinadora
afortunadamente. Ha ido creciendo. Estados que no luchaban, hoy luchan. Maestros que los tenían con la bota sobre su cuerpo, sin derecho a organizarse, sin derecho a alzar la voz, hoy pierden el miedo y se han ido sumando a la lucha. ¿Se imaginan? 500,000 somos. Si solo lográramos una porción, una tercera parte o una mitad de ese número, accionar, lograríamos hacer justicia. Porque los ricos entenderían que perderían más si no son capaces de hacer justicia al magisterio, que no está pidiendo nada, absolutamente nada, que no sea injusto. No es justo que después de media vida frente al pizarrón en las aulas, el maestro no pueda irse con su salario íntegro y le depreden el 60% para morir entre la miseria, el olvido y el hambre. Algunos compañeros me han dicho, son unos pocos, 300,000, 500,000, son unos pocos para los cientos de millones de mexicanos que somos, sí. Pero la revolución cubana la iniciaron nada más 12 hombres. Y 50,000 que fueran, 100,000 es una barbaridad. Entonces, ante este contexto, yo siempre lo he dicho, siempre he sido muy crudo, muy directo, y los que me conocen saben que es así. Hablo desde mi punto de vista personal. No es el posicionamiento de la CENTE Chiapas, no es no para nada, ni por ser parte del comité ejecutivo, no es un análisis muy particular, muy personal. Pero los que me conocen saben mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de analizar y de reflexionar y de decir, de hablar. Fui vocero de la CENTE en el 2013, 2016 en Chiapas y saben mi forma de fijar posición en este caso particular. Ante ese escenario, compañeros, en ese contexto, quedan dos escenarios. Como los tuvo Peña Nieto y su sargento Nuño, cuando estaban decididos a despedirnos, echarnos a la calle. O echaba atrás ese examen punitivo, o reprimía, asesinaba y encarcelaba como lo hizo. Podríamos decir, hablando en términos dialécticos, que sería la tesis, la lucha histórica social de la CENTE, la antítesis, la represión del Estado, y la síntesis, el congelamiento del examen punitivo, gracias a la lucha. Pues esos mismos escenarios tiene Claudia Sheinbaum. Parapetada en un discurso humanista, progresista, transformador, antineoliberal, tendrá que definirse en esa etapa de lucha. O soluciona las justas demandas del magisterio, abrogando las leyes neoliberales que ellos mismos lo conciben así y se comprometieron a hacerlo en el poder, o hace lo mismo que hizo Peña Nieto, compañeros. Porque como dijera el Che, en una lucha se gana o se pierde, se vive o se muere si es verdadera. Y entonces, en el contexto de la convulsión social en el mundial, Claudia Sheinbaum no tendrá más alternativa que o da indicadores y diseña una estrategia de solución a la demanda de abrogación de la ley del ISSSTE, o hace lo que hizo Peña y el sargento Nuño. Reprime a los maestros, encarcela a los maestros, asesina a los maestros y se quita la careta para siempre en la historia que le quede a este país, y pasará a ser uno más en la historia de represión y de sangre que este país ha vivido incluso antes del 68. Del 68
desde Bolonchán, digamos, en Chiapas, hasta Ayotzinapa, Guerrero, pasando por Tlatelolco 68, Jueves de Corpus 71, Atenco, Tlatlaya, El Charco, Aguas Blancas, Ayotzinapa, todo ha sido un crimen de lesa humanidad perpetrado por los poderosos, pero todos impunes, impunes todos. Hasta la fecha, hoy, el crimen contra Ayotzinapa ha estado impune porque los que gobiernan cubren de impunidad a sus antecesores y así se cubren todos. Estos cubrirán a los que vienen y así sucesivamente. Por eso, la lucha del pueblo es válida y está consagrada en la Constitución. No se le está pidiendo a la presidenta nada que no sea justo, nada que ella no se haya comprometido cuando era candidata a la presidencia como lo hizo Obrador. Hasta ahí lo dejamos, compañeros. Espero haber aportado un granito de información sobre por qué la CENTE es tan necesaria y es ahora tan vigente. Hasta la victoria siempre.